Bienvenidos a una edición de Los Picos del Picu. Preparaos para revivir los momentos más emocionantes del Picu como nunca antes los habíais visto. Con las cumbres finales de cada semana todas juntas. Esto es un homenaje a las cumbres de cada día, pero sobre todo a nuestros concursantes, porque con ellos nos hemos reído, nos hemos emocionado y sobre todo hemos vivido muchísima tensión. ¿Preparados? ¡A por el Picu! En juego 16.700 euros con botiquín, cantimplora. Os ha ido muy bien en veces anteriores. Sí, sí. Sí. A ver ahora. A ver qué tal se da hoy. ¿Es parecido? Ojalá. ¿Quién va a ser el portavoz? Fredo. Mantenéis la fórmula, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, pues. Tiempo. Es un concejo del occidente que empieza por Cas, a la vera de Leo. Astropol. Astropol. Sí. Si la mujer de Xurde tiene el arrieru, ¿qué tiene? Tiene el arriero. Que yo creo que es como que lleva el mando. El arriero y vale, el que lleva los vale, sí. El que tiene el mando en la pareja. No. ¿En qué mar te bañas si estás en la playa de Frexulfe? En el mar Cantábrico. Sí. Mar Cantábrico. Muy bien. Puede ser una raíz, una pieza de 4 lados o puedes tener la cabeza así. Cuadrada. Cuadrada. En los mazos Boal hay una colección museográfica dedicada a la cría de ¿qué insecto? De la abeja, igual. Vale, Por la miel. sí. De la abeja. Muy bien. El asturiano Miguel Jacinto Meléndez y el Greco pintaron el milagro acaecido en el entierro de un conde. ¿De qué localidad toledana? De Boros. No, No lo sé. Es que no me sale. Ni me va a salir. De Toledo. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué símbolo químico tiene el mercurio? HG. HG. Muy bien. ¿Qué localidad del occidente fue galardonado con el premio Pueblo Ejemplar de Asturias en 2011? Una del occidente al azar. Sí, Pegadeo, por Vegadeo. ejemplo. Vale. Pegadeo. No. ¿Qué fiesta se celebra en Astorga, donde se representan campamentos y batallas entre dos culturas antiguas? En Astorga. Astorga no lo sé. Yo sé. Las fiestas. Es que esto es León. ¿Cómo se llama? Las fiestas donde va Dani Rovira. Hospital de Rigo, las justas. Pero es que no Las se me. justas, sí, pero, pero no me sé nada ¿qué más. fiesta, la fiesta Fiestas- de las justas. No. ¿Qué directora de cine ha recibido un galardón por la igualdad en Llanera? Uf, mira. Dime una. No sé. Una. De Ángeles Caso, pero no es escritora, ¿no? No sé. una Es que directora no sé en. Meryl Streep. No. Se termina la primera ronda y quedan más de 50 segundos para la segunda. Tiempo de sobra, tenéis botiquín, tenéis cantimplora y tenéis que aprovechar súper bien este minuto de deliberación que tenéis entre vosotros, que empieza ya. Vale, te A ver. digo lo que pienso. Sí. La segunda no tiene ningún sentido, pero me iba por donde ibas tú y lo único que se me ocurre es que haya otro significado en plan de arras o algo y que sea algo más de dinero o algo así, pero no, Tiene el arriero y que sea de dinero. pero no me suena. A mí me luego- suena. Bueno, sí, sigue. Y luego Perdón, te digo yo, sí. sigue. Lo único que se me ocurre para la 9 es ¿Sí? que moros y cristianos, porque es una batalla de tal, pero no se hace ahí, se hace en Alcoy, creo. Me vale. Pero por decir No sé algo, nada más. en la de 10 no lo sé, en la 10 pondría el botiquín porque no tengo ni idea. Sí, pero ¿se te ocurre algo? No, Vale, no. pues dime consejos del occidente. Pero Consejo, dímelos. iría igual diría Taramundi. Dímelos. Igual Taramundi, Santa Eulalia de Oscos, San Martín, Santiago de Abres, Pesot, no creo. Todos. Joder, Sigue. Dime. eh, Tranquila, que hay tiempo. no sé, de Gaña, Ibia, Sillano. Yo 3, igual diría Taramundi. 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos allá por esa segunda ronda. Y vuestro tiempo empieza ya. Vale, las 6. Yo por lo menos siempre lo llamé el entierro del conde de Ordaz. Vale, di lo que quieras, no tengo ni idea. Yo siempre lo llamé así, no sé si es Ordaz y está mal Vale, dicho, pero pues yo no, diría dilo, esa porque dilo. es la... De Toledo solo conozco Borox. Las 6 Ordaz, No, usad la cantimplora. que se llama así, pero yo siempre lo llamé mal. Entonces, el entierro del conde de Ordoz, el entierro del conde de... Solo me sale Conde de Toreno, pero eso no es. Entierro del conde de Ordoz. Digo Ordoz, es que bueno, las demás es que tampoco... Vale, sí. Podéis Bien. también usar el botiquín en la misma si Sí, queréis. pero no... Que no. 6 Ordoz. No, Orgaz. Orgaz. Ay, Ay, No con D, sino con G. siempre lo llamé Orgaz. mal. 28 años llamándolo mal llevo. Es que se parece mucho el entierro del conde de Ordaz que de Orgaz. Sí. Es muy sutil la diferencia.
Pero bueno, vamos a aprender cocinas que habían quedado por ahí. Sí, sí. Sí, ¿Qué no. localidad del occidente fue galardonado con el premio Pueblo Ejemplar de Asturias en 2011? Sant Tirso de Abres. Nada. La fiesta que se celebra en Astorga, donde se representan campamentos y batallas entre dos culturas antiguas, es Astures y Romanos. Vale, sí. Luego, la directora que ha recibido recientemente un galardón por la igualdad en Llanera es Iciar Boyaín, Ah, directora de la película Nevenka. Si la mujer de Shurde tiene el arriero que tiene, la menstruación. Madre mía. no lo pensé. No. Bueno, hoy no ha podido ser, pero la hazaña ha sido otra. 13 aciertos en el de Españaderu, que, oye, Buen día está en general, sí. súper, Sí, súper sí. bien. Sí. Lo mejor de todo esto es que mañana más. Hasta mañana. En juego, 16.850 euros y llevan unos cuantos intentos Sí, sí, aquí sí. de Vamos los cogiendo encapotados. experiencia. Venga, pues a ver si se nota la experiencia también en esto del pico final. Hoy tenéis la ayuda de la cantimplora. Sí. Pues a por ello. ¿Misma fórmula, Fredo Sí, Portavoz? sí. Venga, pues, tiempo. Es un concejo que empieza por Can y donde está el monasterio de Corias. De Corias es Cangas de Narcea. Vale. Cangas de Narcea. Muy bien. Si Shurde lee un libro que es Carne pela pierna, ¿cómo es? ¿Qué se te ocurre? El carne pela pierna. Que es muy gordo. Muy largo. Vale. Que es muy largo. No. Luego pensamos. El monumento dedicado a qué escritor, autor de La Regenta, hay en el entrego. A A Clarín. Clarín. Muy bien. Puede ser una protección para que no se propaguen los incendios o para evitar los ataques a un ordenador. Sí, una... Me sale extintor, pero no. Ataque a un ordenador. Antivirus, no. Antivirus, no. Bueno, luego pensamos. Antivirus. No. ¿En qué calzado muy asturiano se celebra una carrera mundial en Bezanes, Caso? En Madreñas. Madreñas. Muy bien. ¿Qué hay que dibujar en el suelo para protegerse de la huestia? Un círculo. ¿No es una estrella o algo así? ¿Te suena de algo? A mí no me suena de nada. Si Sí, te no suena sé, de algo, no sé. Sí, sí, Digo una sí, estrella. prueba. una estrella. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué cuerpo celeste se confunde con una estrella, pero realmente es una galaxia muy luminosa alimentada por un agujero negro? Una supernova, ¿no? ¿Una supernova? No. Sí, no sé. Sí, no, ¿Una supernova? No. ¿Qué famosa escritora asturiana presentó el telediario en los años 80? Digo esa. Sí. ¿La que dijiste? ¿Cuál dije? Dijiste Vale, Ángeles vale, Caso, vale, ¿no? vale. Sí, sí. Ángeles Caso. Sí. El grupo musical La Unión tomó su nombre de una localidad conocida por un festival de cante flamenco. ¿En qué provincia está? A ver si es en... A ver, perdona, lo había leído mal. El grupo musical La Sevilla. Unión tomó su nombre de una localidad conocida por su festival de cante flamenco. ¿En qué provincia está? ¿En Sevilla? ¿De Sevilla? Sevilla. No. ¿En qué concejo se encuentra la escuela de escalada de Carbes? En Morcín hay mucha escalada, pero no lo sé. Yo tiraría a Morcín, si no... ¿Morcín? Sí. Morcín. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 46 segundos para la segunda. Yo estoy segura de que van a salir un montón, estoy convencida. Así que venga, a por ello. Aprovechad muy bien el minuto de deliberación que empieza ya. Vale, la de la Huestia, ¿puede ser una cruz o algo Sí, así? yo pensé en... Tiene que ser algo fácil. Sí, decimos una cruz. La de la estrella no lo sé, la de la 4 un cortafuegos, ¿no? Sí. Vale, la de la 2 me da la sensación de que puede ser algo como que es importante o algo, porque No. al final... ¿Y si Surde lee un libro que directamente es bueno? Pero- Carne pela pierna, un buen libro. Bueno, vale. Directamente, no se me ocurre más. ¿Qué dices Sí, tú? que vale, es? no, me parece bien. Yo decía como... No, nada, sí, es que no, lo mío no lo Es que entendía. carne Sí. pela pierna. O sea, El cuerpo celeste estoy despistadísima. ¿qué hay después de Andrómeda, por ejemplo? Que es que ahí me pierdo mucho. ¿Andrómeda es una galaxia? Una galaxia, sí. Sí. ¿Qué quieres decir eso? No. Es que es una galaxia. Ya. Andrómeda es el nombre de una de las galaxias. Sí, pero es que no entiendo. Vale, el grupo. El grupo, yo estoy entre Cádiz y Granada. Pues yo entre Granada y Jaén decimos Granada. Vale. Y el pero concejo- con ese se puede usar la... ¿El concejo tienes algo? Carbes no está en Amiedad. Vale, pues dilo tú. Sí, pues es que no estoy liada. Vale, y... Se termina el tiempo de deliberación. 46 segundos. En caso de usar la cantimplora serán 20 segundos más, ¿de acuerdo? Vale. Y a por ello, vuestro tiempo empieza ya. Decimos primero la 4. Sí. 4 cortafuegos. Sí. ¿Veis? Las 6, ¿La cruz? decimos esa. Sí. 6, una cruz. No. No, usad la cantimplora. Un círculo. Es que no sé. Una línea, un...
A ver, figuras, un triángulo, un círculo, un rectángulo, un rombo. Un rombo no creo. De un ¿Y círculo. un triángulo? Un triángulo, va. Lo que quieras. Di algo. Triángulo, cruz no es. Di un triángulo, si no. Un triángulo. No. Era círculo. Ay. Sí, bueno, a ver, realmente es el círculo de Salomón, que es un círculo con una estrella. Ay, es que es... Estabais Claro, ahí por eso súper dije cerca. Cuando al principio habéis dicho un círculo, una estrella, Claro. digo yo, todo junto, círculo y estrella todo junto y ya está, pero Pero se llama círculo de Salomón o eso, círculo con estrella dentro, nos hubiera valido también. Vale. Os cuento cositas, ibais muy bien encaminados con Shurde, efectivamente, un buen libro. Buen libro. Si un libro oye carne pela pierna, es un buen libro. Un cuásar. La 7. Buah, ni Sí. idea. El cuerpo celeste que se confunde con una estrella, pero que realmente es una galaxia muy luminosa alimentada por un agujero negro, es un cuásar. Y el grupo de música La Unión tomó su nombre de una localidad conocida por su festival de cante flamenco, que está en Murcia. Ay, no hubiéramos... ¿Y en qué concejo se encuentra la Escuela de Escalada de Carbes? En Amieva. Bueno, también es un concejo muy propio para ello, Esa ¿no? la teníamos. Nah, pero la de Murcia yo creo que no la No, hubiéramos... no, la del cuerpo celeste. Y la del el cuerpo grupo, celeste nada. tampoco. Nada. Bueno, Había aún mucho así, un intento más, un entrenamiento más. Sí. Cada vez que se intenta se está más cerca, yo estoy convencida. Sí, Sí. también lo creo. Mañana superduelo entre los traveserinos que ya han despertado y los encapotados aquí en el Picu. Buenas noches. En juego 17.000 eurazos, con botiquín y con cantimplora, con toda la experiencia Sí. y encima sin el amargor interno de no haber hecho la avalancha. Ahora Hoy la ya habéis está. hecho y la habéis hecho muy bien. Sí, todo sobre el papel para intentar sacarlo. Y si no, pues a seguir intentando. Sí. Queda otra. Pues venga, vamos allá. ¿Misma fórmula? Sí. ¿Fredo portavoz? Venga, pues tiempo. Es un concejo del occidente que empieza por Illa y donde está la parroquia de Bullaso. Y ya no. Y ya no. Muy bien. Si Xurde tiene los pies como la llave Lorru, ¿cómo los tiene? Fríos. Vale. Fríos. Muy bien. ¿En qué concejo se encuentra el santuario más visitado de Asturias? Es en Cangas de Onís. El Cangas de Onís. Muy bien. Puede ser un texto de un autor, un fragmento de un libro o un billete de avión. Tarjeta, ¿no? Sí. Tarjeta. No. Eh, En el mes de septiembre en Grau se realiza un certamen dedicado a qué cereal asturiano. ¿La escanda? No creo que sea. Para... ¿Al trigo? ¿Al centeno? Digo escanda. Sí. Escanda. Ah, mira. Muy bien. ¿En qué concejo estaba la localidad romana de Lucus Asturum? Llanera. Vale. Llanera. Muy bien, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuál es el único número primo que es par? El 2. El 2. Muy bien. ¿Qué asturiana estuvo casada con el Cid? Doña Jimena. Sí, Cela escribió... Mira, para tu madre. Cela escribió la novela Mazurca para dos muertos. ¿Pero qué es una mazurca? Mazurca. ¿Qué es una Una mazurca? canción, Digo canción. Una canción. No, localidad en la que nació Alejandro Casona y donde se instaló la primera comunidad protestante de Asturias. Alejandro, es que Soto del Barco no es, pero... ¿Te suena de algo? Sí, pero no dudo. Digo Soto del Barco. Sí, y si Soto no, del pues- Barco. No. Se termina la primera ronda de preguntas que ha ido espectacular. Solamente han quedado 3 para la segunda y tenéis tiempo de sobra. 1 minuto 18. Botiquín, cantimplora. ¡Ay! Que me estoy poniendo nerviosa yo. Sí, yo también. Pues que comience el minuto de deliberación. Vale, la 4 es pasaje. Pasaje, sí. La 10, no sé por qué me suena. ¿Pravia o Noreña o Piloña? No tengo ni idea. Pero creo que es por el centro. O sea, Sí. por el centro, en plan, creo que no es oriente y Estoy creo que no es pensando y me suena occidente. nada. ¿Y la La de mazurca? esa pienso, no sé, ataúd, tumba, es que no sé, me sonaba como... Es que a mí me suena como algo así al... No una canción, pero algo así como Sí, una un nana, requiem o algo así. sí, ¿no? algo así, pero es Pero que no claro, lo sé. decimos canción, pero igual es que no es tan concreto. O sea, Que no lo sé. es que no lo sé. ¿En cuál pondrías...? O sea, yo pondría igual el botiquín en esa. La 9. Sí. ¿Y en la Y 10? la 10 tiramos cosas. Cosas, localidades, Asturias. Ya, estoy rayada con Pravia porque dije Soto, pero me suena por ahí, pero es que igual me estoy liando. Andro Casona. No sé por qué, ¿Y lo de protestante? Nada, ¿no? Ahí. no sé. Es que estoy fija con esa 3. cosa. 2, 1.
Se termina el tiempo de deliberación. Tranquilidad, pensar muy bien la estrategia, botiquín, cantimplora, donde hay más posibilidades, todo eso. Minuto 18, que empieza ya. ¿4 pasaje? ¡Sí! ¿Cuál quieres hacer? Es que no lo sé. No lo sé, porque opciones de mazurca para 2 muertos, un requiem, una misa, una tumba. Yo creo que es un ataúd o una tumba o algo así. Una tumba. Pero Mazurca para 2 muertos. es que no lo sé. Que no sé en cuál usar la cantimplora y en cuál el botiquín. Yo tampoco. La 10 diría Pravia o Noreña, no sé por qué. Sí. Sí, pero... 9 botiquín y 10 decimos Pravia. Bueno, tira la 10. Primero... Hombre. No. Pero si fallamos la 10... ¿Qué? Bueno, no sé, haz lo que quieras. 9 botiquín. Más. 10 Pravia. No, usad la cantimplora. Vamos a la cantimplora. Alejandro Casona. Avilés no es. No. Es que yo creo que es Noreña, diría. Sí. Es que estoy entre... Sí, pero igual no tiene nada que ver y me estoy liando con... Yo no tengo mucha idea. O sea, la diría al azar. Si quieres digo Noreña, pero no me suena, Porque por el occidente, alguna comunidad de estas protestantes que estén en alguna montaña tipo como los vaqueiros, pero que no tenga nada que ver. Es que no lo sé, Fredo, no lo sé. ¿Tineo? Ojo con el tiempo, chicos. Di lo que quieras. ¿Digo Noreña? Sí. 10 Noreña. No. Besullo, en Cangas del Narcea. Ah, Uf. bueno, nada, no la hubiera... Nada, pero igual tenemos que haber hecho el botiquín ahí. Ya. Correcto, yo creo que sí, porque localidades de Asturias hay muchísimas ya. y en Mazurca ibais tan bien encaminados que me da tanta Sí. pena. Porque Mazurca es una danza, un baile de salón, también una música, no es una canción específica. Ya. Danza, Y un ritmo incluso. Danza yo creo que no hubiéramos dicho. No. O sea, música de la danza de la Mazurca, o sea, nos Ya. quería que dijerais música, danza, baile o el ritmo. Vale, nada. Vale, nada, me quedo más tranquila porque yo creo que no lo hubiéramos dicho. Yo iba a tirar por Requiem. Yo también. Algo así, solemne, Sí. algo... Pero no. Sí. ¿Algo que decirle a tu madre? Sí, que mira. ¿Qué razón tenías, mamá? En que Aquí, iban a sí, salir al preguntas de final, Camilo José Cela. Camilo José Cela, no te preocupes que lo sabré todo Próximamente. este año. Aún así, impresionante, chicos, os habéis quedado a una. A una, que ha podido ser ninguna. Ay, Sí. ay, por un pelín. Hay que seguir. Sí. Impresionante, de verdad. Hoy, programón, y mañana repetimos súper duelo entre traveserinos y encapotados aquí en El Pico. Buenas noches. En juego, 17.150 euros. Os esperan en la cima del Pico. Fredo, Sofía, ¿vais a mantener la fórmula? Sí, yo creo que sí. sí, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que estuvisteis aquí, estuvisteis súper cerca de la cima Sí. y hoy de nuevo tenéis botiquín y cantimplora. Te ayuda. Sí. Ayuda. Pues venga, a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por K y cuya capital se llama Campo de... Caso. Paso. Muy bien. Si suerde duerme como un xatu capau, ¿cómo duerme? Boca abajo. Bueno, o muy bien. ¿Enredado? O mal. No, en plan encogido. ¿Encogido? Sí. ¿Crees que es más a cómo duerme de postura a cómo duerme de bien o mal? Sí. Sí. ¿Encogido? No. No. ¿Con qué se decoran las alfombras del Corpus de Castropol? Con flores. Muy bien. Puede ser el lugar donde se crían animales o la variedad más conocida de la fava Granja. asturiana. Granja. ¿Qué famosa mascarada organiza la asociación del El Cencerru? No lo sé, di cualquier cosa. Es que no sé ni lo que es una mascarada ahora mismo. No sé, pues algo de antrosu. La mascarada de las cebollas rellenas. No. ¿Cuántos años ha cumplido el eslogan turístico Asturias Paraíso Natural? Pues escuché el otro día al paisano en la radio. Bien. Ponte que sean 25 y que por eso lo llevaron a la radio. Es que lo ¿Solo? llevaron a la ¿Solo? radio. ¿Eh? ¿Tan pocos? El señor... sí, porque tampoco era muy mayor, yo creo. Es Vale. que lo llevaron a la radio. Entonces igual fue por eso. ¿25? No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué elemento químico se le echa a las piscinas para higienizarlas? Cloro. Claro. El futbolista Coque Resurrección tiene en sus apellidos el nombre de un pueblo del oriente asturiano. ¿Cuál? Coque, Resurrección... ¿Cómo se llama este hombre? Coque, Resurrección... Me lleva no, no. Onís. No. No. ¿Cuántos premios Nobel de literatura tiene España?
Está nuestro favorito Sí. y Delibes, entiendo que también. ¿O 2 o 3? Sí, vale, di 2 y si no hacemos 3. 2. No. ¿Cuál es la última película documental del asturiano José Antonio Quirós? Cualquiera. Mi vida en una cabaña. No. Ya, Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 52 segundos para la siguiente. Tenéis botiquín, cantimplora y 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. ¿La del apellido lo sabes? No me viene. A ver, piensa. A mí apellidos de tal me sale Amieva, Onís podía ser, pero Ribadesella no Ya es. repasé todos los pueblos. Llanes, Colunga, Carabia tampoco. Carabia puede ser. Poca Resurrección, yo conozco Carabia. gente que se apellida Carabia. Pero no me suena. Poca Resurrección. Peña Meller Alta no va a ser. Vale. Anes, Bustio, Noriega no, porque Cabrales. lo sabría. Cabrales tampoco. ¿La de Surde? La de Surde yo diría que duerme bien, fíjate. Yo diría que como un Xatu Capao, que duerme bien. Vale. Que durmió muy bien. Vale, la del eslogan La del tiene eslogan, que ser 50. 50. Sí, porque el paisano creo que es lo que vi. O sea, Bueno, sí, pues tiene que ser él, está vivo, vaya. Y 50, ponte, sí. Premios Nobel, ¿qué decimos? 3. Yo diría 3. Vale. Igual son más, pero no te los sé. La 4, película- 3, 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos a por esa segunda ronda. Tenéis botiquín y cantimplora. Y vuestros 52 segundos empiezan ya. Digo primero la Sí. de Sí, diré. la de los años. Sí. 6,50. No, usad la cantimplora. De Implora. 25. 75, 75 yo creo que es imposible. 35, no. Asturias parece una... Sí, hombre, era él, que lo estuve escuchando. Bueno, pues di. Dije 25, 50 y 20 que serían en el 2005. Sí, tampoco. Ya. 35 A ver. o 70. O pues, si quieres poner el botiquín y seguir intentando otra, pero yo es que no No. tengo más idea de las demás. Pues decimos 35. 35, Sí. por ejemplo. Sí. O 40 o 30. 30 en el 30, 90. vale, vale. Las 6:30. No, 40. El 40. Ay, 40. ay, ay, 40. Sí. Efectivamente, si Xurde duerme como un Xatu Capau, duerme bien. Esa la teníais. ¿Qué famosa mascarada organiza la asociación El Cencerro? Los Hidros y Comedias de Valdesoto. No, El futbolista se llama Coque Resurrección Merodio. Ah, Olín. Merodio era Ay, el pueblo, pueblo. estaba yo con concejos ya. No, yo estaba con pueblos, pero no. Y Merodio lo conozco, pero no, No, yo no no. lo sabía, ¿no? ¿Cuántos premios Nobel Literatura tiene España? 5. José Chegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Camilo José Cela, vuestro amigo. Madre mía. Y Sí. por último, ¿cuál es la última película documental del asturiano José Antonio Quirós? El amigo de todos. Así. Así que, ¿cómo era mi vida en la cabaña? Mi vida en una cabaña. Bueno, escucha, no Película está mal, ¿eh? documental. Sí, total, podría ser perfectamente. Pues chicos, hoy no ha podido ser, pero mañana super duelo final entre los traveserinos y los encapotados aquí en el Picu. Buenas noches. En juego 17.300 euros y de nuevo llegan Freddy y Sofía al pico final con botiquín y cantimplora. ¿Otra vez? ¿Conserváis fórmula? Sí. Sí. ¿Y tenéis cuerpo ahora para pico final? Uf. Sea por ello. Pues venga. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Q y donde se habla pisueto. Cudiero. Cudiero. Muy bien. Si Xurde está como en Cahuelu, ¿cómo está? Como en casa del abuelo, es que Estará está como muy Dios. bien. Sí, Está sí, como sí. Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llamaban los inmigrantes que volvían de América con fortuna? Ahí. Indianos. Indi- Los indianos. Es una estación del año y si te falta uno es que no eres muy listo. Un verano. Un verano. Verano. Muy bien. ¿Qué planta medicinal de flores amarillas de todos los males es dueña? Flores amarillas. El diente de león, ¿no? ¿No? La... Una que tiene un nombre compuesto, hombre. Diente de león. No. No. La bien no sé qué, es que ya no me sale. Diente de león. No. ¿Qué localidad de Salas es conocida como la Pequeña Habana? Uy. ¿Tienes algo? No. Voy a decir Cornellana. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué elemento químico brilla en la oscuridad?
El uranio. Sí. Uranio. No. ¿El nombre de qué escritor canario recibe la Casa de Cultura de Arriondas? Que no me... Camilo José Cela. ¿Pío Barojas Canario? No. En la película Memorias de África, ¿qué guerra aparece reflejada? ¿Era la guerra de independencia de África? Supongo que sí. ¿Existe esa guerra de la... Memorias de África? No, igual es la Primera Guerra Mundial o la Segunda. Me suena más lo de África, pero no lo sé. O sea, la segunda no creo. Tira lo que dijiste y si no... Pero es que la guerra de independencia de África no la puedo decir. ¿No? La de las colonias era... Voy a decir la Primera Guerra Mundial. Vale. La Primera Guerra Mundial. Muy bien. Pues sí. ¿Con qué río hermanó sus aguas el Sella el año pasado? El Sella... nada. No. El Esba. No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 38 segundos para la segunda, tenéis botiquín y cantimplora y 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. ¿El elemento químico es el flúor? ¿Por la fluorescencia? No lo sé. ¿Tú eres química? Ya, bueno, yo sé muchas cosas, no ninguna. ¿El escritor canario igual me mata tu madre? ¿Pío Barojas Canario? Igual no. Es que no lo sé. tengo ni idea. Pero No sé es mítico. Ya, Pero no me viene, es que no me viene a la cabeza. Lo del Sella no lo sé. No. Y lo de La Habana tampoco. No, y es que estoy Y la pensando flor, en estoy pensando algo localidades. que rime con dueña, pero... ¿Sabes de flores? Sí, pero no me viene nada. Te Bueno, digo flores, alguno. No, ¿qué te digo? Día, no sé. Hortensias, crisantemos, amapolas, margaritas, nada. Es que No, no es te que puedo Margarito es decir, no. blanco. Es una planta medicinal. Planta. Con Planta medicinal de flores. flores. Ah, claro, estaba pensando en las flores. Planta medicinal. Espérate, la amapola no será. No, no. Eso es rojo, Planta. ¿no? Tulipán es que es No, muchos planta, colores, planta. pero planta... 4, 3, Y 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. 38 segundos para la segunda ronda y vuestro tiempo empieza ya. 7 digo el flúor. 7 flúor. No, usad la cantimplora. ¿Qué elemento químico brilla en la oscuridad? No sé. Es que no. ¿El berilio? ¿Por qué? Porque, no lo sé. No, espera, estoy pensando. Es que no lo sé. El. No. Mercurio no es que no me brilla. sale. No. También podéis usar botiquín en la misma, Sí, en la pero cantimplora. luego. No, es que... No. Voy a decir la plata. Voy a decir. No. Yo creo que no. La plata. No. Basta. El fósforo. ¿Fósforo? Ah, Sí, sí. vale. No, y las demás no. ¡Ay! El escritor canario que da nombre a la biblioteca de Arriondas, perdón, a la Casa de Cultura de Arriondas es Benito Pérez Galdós. Eso, pero Ay, las Dios, dos. sí. Sí. ¿Con qué río hermanó sus aguas el Sella el año pasado? Con el Segura, con las aguas del Segura. La localidad de Salas, que es conocida como la Pequeña Habana, es Mayeza. Y la Cirigüeña, que de todos los males es dueña. Seguro que la conocéis, es la mítica esta que la partes y del tallo sale como un liquidito amarillo, color tipo yodo, que te lo pones en las heridas. De hecho, las golondrinas se lo ponen en los ojos a las crías cuando tienen conjuntivitis Ah, y se les cura. Es una planta que es maravillosa. la cirigüeña es un grupo de música del padre de un amigo mío, muy amigo mío, y no sabía que venía de ahí, y que igual no viene de ahí, pero la Seguramente cirigüeña. sí, seguro que, vamos, que si se llaman cirigüeña, Sí. viene de ahí. Pues chicos, hoy no ha podido ser, pero seguiréis con nosotros la semana que viene si queréis. supuesto. Necesitamos vuestro sí quiero. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, ¿Sí? quiero. Sí, Genial. ¿Y os gustaría conocer a vuestros próximos contrincantes? por favor. Claro. Son estos. Yo soy Álvaro Y yo soy Selina, y juntos somos Les Foquines. Fai más quien quiere, que quien puede. Os esperamos el lunes. no os lo podéis perder.